¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con muchísimo gusto. Nosotros nos encontramos en esta ocasión en una transmisión especial de este espacio informativo de las 6 de la tarde. Como se puede dar cuenta, nos encontramos en las inmediaciones entre México y Estados Unidos en este ya calificado como día histórico. En cuestión de 3 horas finalizará el llamado Título 42, esta orden de salud pública tan controversial que fue implementada, retomada por el expresidente Donald Trump al inicio de la pandemia, justo en marzo del 2020, con una sola intención: poder expulsar a cualquier persona que intentara cruzar de manera ilegal los Estados Unidos sin el derecho a presentarse ante un juez, bajo la justificación que pondría en riesgo la salud pública de todo un país. Hoy, después de 3 años y varias extensiones, finalmente vence el Título 42. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, entra en poder nuevamente el Título 8, el cual siempre ha estado, el cual tampoco permite el ingreso ilegal, pero sí otorga el derecho de presentarse ante un juez a cualquier persona que intente cruzar por la vía ilegal o cumplir el sueño americano, también presentarse ante un juez para contarles su caso. Pero los migrantes que vienen desde muy lejos tienen una falsa idea. Ellos creen que podrán cruzar una vez finalizado el Título 42, y es que sabemos que son redes las que los han traído hasta aquí con esta falsa esperanza, por lo que desde ayer, desde muy noche, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza inclusive se preparó con un ejercicio especial en la ya considerada garita más transitada del mundo, en donde más de 50 agentes pues se prepararon para el peor escenario en caso de que se registre un intento de cruce masivo por la comunidad migrante. Y bueno, justo ayer también Alejandro Mayorkas brindaba un duro, claro y contundente mensaje: que cualquier persona que tratara ingresar por la vía ilegal bajo el Título 8 sería deportado, no expulsado como en el Título 42, y que podría enfrentar una pena de 5 o hasta 20 años en caso de que intente nuevamente ingresar por esta vía sin documentos. At that point, we will once again process people at our southern border using our immigration enforcement authorities under Title VIII of the United States Code. Our overall approach is to build lawful pathways for people to come to the United States and to impose tougher consequences on those who choose not to use those pathways. Y bueno, le explico el escenario. Nosotros nos encontramos del lado estadounidense, justo por Dairy Mart Road, pero a mi espalda se encuentra uno de los muros que fueron construidos precisamente durante la administración del expresidente Donald Trump. Son 2 muros, uno de 18 y el otro de 30 pies. En medio de ellos es donde se encuentran cientos de migrantes desde hace días. Son familias, son niños, son mujeres que viajaron desde muy lejos. Inclusive algunos activistas con los que pudimos hablar hace apenas unos momentos nos contaban la historia de una bebita de apenas 8 meses, la cual se deshidrató anoche, y bueno, la patrulla fronteriza tuvo que inclusive venir por ella aquí a las inmediaciones de la frontera para brindarle ayuda. Claro que a los pequeños, a los más pequeños de casa, no se les cuestionó si venían o no, y es que ni siquiera sus papás saben por qué están así. Ellos creen que van a poder cruzar una vez que finalice en punto de las 9 de la noche, hora local, el Título 42. Mi compañera reportera, Zenere Reynoso, estuvo desde muy tempranas horas y ella entrevistó a algunos migrantes. Inclusive muchos de ellos portan algunas pulseras. ¿De qué se trata y qué es lo que esperan una vez que finalice esta orden de salud pública? Aquí los detalles. Horas antes del fin del Título 42, migrantes que acampan entre los muros que dividen Tijuana y San Diego aseguraron sentir incertidumbre tras no saber su futuro migratorio. En la ciudad en la que yo vivo es una ciudad con un alto nivel de inseguridad, ¿correcto? Entonces, por este motivo es que decidimos muchas veces salir de nuestro país en busca de nuevas oportunidades. El número de personas incrementó este jueves en el campamento improvisado. A simple vista, se pudieron observar alrededor de 300 migrantes, la mayoría originarios de Centroamérica, Sudamérica, Medio Oriente y de África. Estuve 2 días en Cancún como turista, la verdad. De ahí pasé a Guadalajara. En Guadalajara duré otros 2 días
y de Guadalajara llegué acá a Tijuana. ¿Cómo ingresaste? ¿Cómo pudiste pasar? Bueno, esa información sí me la omito, ¿sí? La verdad, esa información sí no te la ¿Fue brindo. durante el día o durante la noche? Fue durante el día. Cada uno de ellos portaba una pulsera que les fue colocada en su muñeca por parte de elementos de la patrulla fronteriza, con colores diferentes. Se identificaban cuántos días tenían en la zona para atenderlos en orden. Constantemente llegaron camionetas de la patrulla fronteriza para trasladar a las personas a un centro de procesamiento en Estados Unidos. De acuerdo con testimonios, la mayoría de los migrantes permanecen entre 2 y 5 días en la zona, que se encuentra a un costado de la Avenida Internacional de Tijuana, situación que aprovecharon comerciantes ambulantes para venderles alimentos. ¿Qué están vendiendo para los migrantes? Alimentos para las personas. Como sándwich, ¿qué más? Como un combo, así como esto y con una bebida. Una bebida. ¿Y qué precio tiene? Como $10. Para evitar que en la zona se generen conflictos entre vendedores, el director de atención al migrante municipal informó que reforzarán la seguridad del lado mexicano. Ya hay presencia ahí de la Guardia Nacional. Nosotros vamos a dar parte pues, a la Policía Municipal para que también pues, dé sus visitas. Autoridades municipales estiman que una vez que el gobierno de Estados Unidos aplique el título 8, algunos migrantes serán enviados a sus lugares de origen, pero otros podrían ser deportados a Tijuana. En caso de ser necesario, se habilitarán las unidades deportivas de la ciudad como albergues temporales. Con imágenes de Iván Aragón, para las noticias N+, Selene Reynoso. Y bueno, ya veíamos cómo vendedores ambulantes aprovecharon el momento, pero por otra parte hay personas de buen corazón y asociaciones sin fines de lucro que también se han hecho presente, porque sí, se respira aquí un ambiente de incertidumbre, pero también la solidaridad, la empatía han hecho su acto de presencia. Y de ambos lados de la frontera hay personas que han llegado aquí mismo a brindar comida, hasta peluches. Ya le comentaba que los más pequeños de casa también han sido traídos aquí, han recorrido un largo trayecto desde sus países de origen y bueno, hemos visto en el transcurso de las últimas horas cómo tanto aquí en territorio estadounidense como tras estos muros del lado mexicano se pueden encontrar a personas con buen corazón que han venido pues a entregar comida a los migrantes que pues ya llevan varios días aquí. Y por otra parte no solo ha sido comida, porque también algunos jóvenes abogados han llegado aquí para brindar sus servicios. Mi compañera Lisette Curiel también platicó con algunos de estos abogados y eso fue lo que le dijeron. Antes de llegar a su fin el controversial título 42 que expulsa migrantes por motivos de seguridad nacional en relación a una política de salud pública con tintes migratorios implementada en la administración del expresidente Donald Trump en marzo de 2020 durante la emergencia sanitaria de COVID-19, abogados se acercaron al muro fronterizo sobre la Avenida Internacional a la altura del fraccionamiento Soler en Tijuana para brindar asesoría a la comunidad migrante. Nosotros lo que ahorita les estamos intentando de ofrecer es la manera legal en la cual ellos se puedan quedar. Por ejemplo, tenemos una lista de países de asilo en los cuales si ellos logran entrar, les van a dar un año para crear una carpeta de evidencias en las cuales ellos se puedan quedar de manera legal. Pero, ¿cuáles son esos países beneficiados? Países como Afganistán, Birmania, Camerún, El Salvador, Etiopía, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Ucrania, Venezuela, pudieran entrar en este programa de beneficios. Desde entonces, la incertidumbre y la desinformación ha sido el otro enemigo que ha acompañado a las personas en contexto de movilidad. Sí, el día de ayer nos contactaron 5 haitianos que les negaron el asilo, que venían con su cita, así que ahora están buscando la manera de quedarse en México. La medida que expulsó a millones de migrantes durante 3 años de pandemia concluye este 11 de mayo. Y los riesgos de cruzar de manera ilegal hacia Estados Unidos desde los primeros minutos del viernes 12 de mayo son mayores al entrar en vigor el título 8. Con imágenes de Selene Reynoso para las noticias N+, Lisette Curiel.
Y bueno, si es que usted acaba de sintonizar nuestra transmisión, nosotros nos encontramos aquí en las inmediaciones de la frontera entre México y Estados Unidos a tan solo 3 horas de que finalice el título 42, esta orden de salud pública, la cual fue implementada durante el gobierno de Donald Trump para no permitir el ingreso de personas que no son de Estados Unidos y que intenten cruzar por la vía ilegal, y bajo esta justificación se puede expulsarlos de inmediato, pero los migrantes creen que van a poder cruzar una vez que finalice el llamado título 42. ¿Por qué creen esto? Por las falsas esperanzas que les han brindado los llamados polleros coyotes o una red de personas que los ha traído hasta aquí. Por otra parte, así como hemos visto cientos, miles de migrantes que han llegado a esta frontera, también la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, la patrulla fronteriza, se ha preparado. Ya lo comentábamos que ayer llevaron a cabo un ejercicio de simulacro, esto ante prepararse ante cualquier eventualidad que se registre en las inmediaciones de la frontera. También la semana pasada llevaron a cabo uno, y estos no son los primeros ejercicios que se llevan a cabo. Recordemos, en el 2018, con la llegada de la pasada caravana migrante, también se llevaron a cabo estos simulacros, porque en ese entonces ellos intentaron un cruce masivo y se puede esperar un panorama similar. A pesar de que la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, en múltiples entrevistas que nos han brindado a las noticias N+, han sido enfáticos en que no se planea un cierre de garitas como los falsos rumores por algunos medios que fueron difundidos lo señalaban. Sí se preparan ante un peor escenario y sí advierten a los usuarios que se podían registrar largas filas más de lo habitual, esto con la única intención de reforzar la seguridad fronteriza. Y bajo esta misma medida también más de 24,000 agentes de la patrulla fronteriza a nivel federal fueron enviados aquí a nivel local, tan solo en la región fronteriza de Tijuana, San Diego, y también la que abarca Texas. Y bueno, en otros temas vamos a aterrizar la información en un plano en el condado de San Diego. ¿Qué pasaría en caso de que se intenten cruzar de manera masiva la comunidad migrante? Y por otra parte, ¿a dónde serían enviados los que sí podrían ingresar y pedir asilo humanitario bajo el título 8, en lo que esperan una presentación ante un juez de migración? Mi compañero Tony Álvarez tiene los detalles. Con el fin del título 42, una de las dudas que se han generado es cómo se brindará asistencia a las personas que logren el asilo en Estados Unidos. Los centros de procesamiento han registrado un gran número de peticiones. Se espera un alto índice de migrantes legales en el país, aunque no todos los casos reciban el visto bueno. Empezando mañana, en base de las que se levanta la emergencia de salud pública, vamos a añadir más de 5,000 camas en nuestras sedes de detención de migración, y a lo largo del último año hemos expandido nuestra capacidad de tener migrantes en la frontera por más de 7,000 camas. Así que estamos preparados para este reto que enfrentamos, pero les tengo que ser sinceros que también reconocemos que este reto que estamos enfrentando es un reto que ya se ha repetido bajo presidentes de ambos partidos políticos por casi 2 décadas y no tiene solución si el Congreso americano no se une de manera con los dos partidos en conjunto para realmente actualizar nuestras leyes de inmigración que están rotas y no funcionan. Países que albergan a migrantes mientras llega el día de su cita que lograron agendar a través de la aplicación CBP One podrían recibir recursos. El gobierno estadounidense se prepara para destinar apoyo principalmente a organizaciones de México. Nuestro apoyo no es directamente a gobiernos o a municipales como federales. Nuestro apoyo es a través de organizaciones internacionales que son enfocados en ayudar migrantes y refugiados y personas vulnerables. Y por eso mucho de nuestra asistencia que va en México sí está enfocado en el norte de México y también en el sur, cerca de la frontera, para complementar los esfuerzos del gobierno mexicano como para apoyar con albergue y básica asistencia humanitaria. Independientemente de la ayuda que Estados Unidos prepara, el gobierno de dicho país es señalado de presuntamente violar leyes internacionales de migración, ya que las personas no deberían tener consecuencias legales por la petición de asilo, aun y cuando lo hagan en territorio estadounidense.
Escuchamos esas críticas, pero no estamos de acuerdo con ellas. Como les dije de entrada, hemos expandido canales legales para que los migrantes que quieren pedir asilo o buscar protección o oportunidad en los Estados Unidos vengan directamente o hagan una cita para presentarse en un punto de entrada. Las medidas que estamos tomando son necesarias en base a este reto que estamos enfrentando en la frontera igual en base a estas medidas las personas todavía tienen el derecho de pedir asilo en la frontera, así que respetuosamente no estamos de acuerdo con esa crítica. Desde las 9 de la noche, tiempo del Pacífico, el título 8 estará vigente. Con imágenes de Fernando Meseguer, para las noticias en más, Tony Álvarez. Esta crisis migratoria que se vive no es única de nuestra región de Tijuana y San Diego, sino también se utilizan otras fronteras. Los migrantes utilizan otros límites territoriales para poder intentar cruzar y cumplir el sueño americano. Una de ellas es la frontera de Tamaulipas, por lo que nos vamos a enlazar en estos momentos con mi compañera América Rodríguez. Adelante, América, te saludo con muchísimo gusto. ¿Qué nos tienes? ¿Cómo se vive el panorama por allá? Estefanía, buenas noches. Es un gusto saludarte desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Como lo comentas, esta crisis migratoria se registra también en esta frontera tamaulipeca. A estas horas son las 8 de la noche horario en la ciudad de Matamoros. Te platico que los migrantes están buscando diversas zonas por donde cruzar el río Bravo. Muchos de ellos lo han estado haciendo nadando. Existen varias zonas donde el nivel del río es diferente. Hace escasas que serían 1 hora y media, 2 horas, los lugares por donde ellos estaban cruzando, caminando hacia el lado de Estados Unidos, fue cerrado por parte de las autoridades de la Unión Americana, por lo que han buscado diversas zonas por donde puedan cruzar. En estos momentos nos encontramos, este sería el sexto cruce que han puesto los migrantes o que han colocado los migrantes en esta zona. Lo hacen con ayuda de inflables y con algunas cuerdas, ya que el nivel del río es un poco más elevado que en otras áreas más cercanas al Puente Nuevo. En este lugar, te platico, el riesgo es todavía mayor porque en esta ciudad fronteriza ya está cayendo la noche. En esta área no hay autoridades mexicanas, no está el Instituto de Migración, no está el Ejército Mexicano, tampoco la Guardia Nacional, y del lado americano en esta área no están colocadas la alambrada de púas que las autoridades americanas han instalado durante los últimos días, por lo que el cruce de los migrantes es un poco más fácil para ellos debido a que ninguna autoridad les va a prohibir cruzar a los Estados Unidos. Estamos ya a pocas horas de que concluya el título 42, por lo que la desesperación entre los migrantes ha ido incrementando y han buscado la manera de llegar a los Estados Unidos antes de que finalice este título, arriesgándose ellos e incluso arriesgando la vida de los menores de edad. América, muchísimas gracias por este reporte. Estaremos en contacto. Te abrazo de frontera a frontera. Buenas noches, Estefanía. Regresamos contigo. Y ahora de Tamaulipas nos vamos a otra ciudad fronteriza, nos vamos a Ciudad Juárez. Ahí se encuentra mi compañero Adrián Macías. Adelante, Adrián, te escuchamos. Muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Estefanía? Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Me encuentro en estos momentos en el borde del río Bravo, justo a la altura de la puerta número 42 de este muro fronterizo. Atrás de mí se observa un importante número de personas. Se habla de que andan cercanas a las 800 las que están en estos momentos procesando los elementos de la patrulla fronteriza y del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza. Hoy concluye el título 42, estamos a escasas horas, y a partir de mañana que se empiece a retomar la medida del título 8 que implica la deportación inmediata de quienes crucen de manera ilegal, pues es por ello que se ha dado un importante número de migrantes que decidieron cruzar de manera ilegal hacia el lado americano, acampar en el borde del río Bravo, pero del lado americano, para de esta manera ya evitar ser retornados hacia México. Una vez que se les informó, que se confirmó que va a concluir este título 42. Estamos hablando que son migrantes en su mayoría de Venezuela que en las últimas 6 semanas han estado llegando a Ciudad Juárez. Se calcula un promedio de entre 300 a 500 personas que estuvieron llegando a bordo del tren a esta frontera cada noche. Y esto pues sin duda
juntó un importante número, se calcula alrededor de 15,000 personas, 15,000 migrantes, todos ellos provenientes de este país, la mayoría. Hay también de Nicaragua, de El Salvador y de Guatemala, pero los venezolanos son los que más predominan y en estos momentos son a quienes están dando este proceso del lado americano. Los han formado, los han hecho que se deshagan de sus ropas, se han instalado baños portátiles, les han dado algo de alimentación, pero ahí han estado prácticamente en el sol, a la intemperie, ahí han pernoctado porque desde hace varias noches, desde varios días que están llegando y que ahí en ese punto es donde los concentran. Y pues ahora que concluye, se espera que todos ellos, los que están en estos momentos allí, sean ya llevados a 2 refugios que se habilitaron en El Paso, Texas, o 2 centros de atención por parte de la patrulla fronteriza y pues con ello ya iniciar el proceso de todas estas personas. Quienes califiquen, pues se les va a permitir seguir en Estados Unidos para que sigan su proceso de obtener el asilo y quienes no, pues de inmediato se va a iniciar este proceso de deportación. Se ha señalado que en un acuerdo con México, al menos en este caso por Ciudad Juárez, van a estar retornando alrededor de 150 migrantes a partir de mañana, que ya se empiece a implementar el título 8. Este título 8 que implica la deportación inmediata para quienes crucen de manera ilegal hacia suelo americano y sanciones que van desde 5 a 10 años a quienes son reincidentes por considerar ya un delito federal ingresar de esa manera. Pero esto es lo que está ocurriendo de momento aquí en esta frontera de Juárez, El Paso, Estefanía. Regresamos contigo. Adrián Macías desde Ciudad Juárez, muchísimas gracias por este reporte, también te abrazo de frontera a frontera. Y con esta información nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa, pero no le cambie, aquí lo esperamos en esta transmisión especial desde la frontera. No, aquí, en Tijuana nada más. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah, ok. ¿Ya está Chillons? ¿Está en Calexico? El producer. ¿Con Chillons? Ok, va, perfecto. Calexico, ¿verdad? Sí. Sí, te escucho. Sí. Ramón, estamos en la Salimos a las 28, ¿verdad? Ajá. ¿Mande? Garita peatonal de Mexicali. Sí. Va. Estamos de vuelta aquí en las noticias en Más Tijuana en esta transmisión especial a 2 horas y media que concluya el título 42. Hemos tenido enlaces ya a diversas fronteras de México con Estados Unidos y Calexico no es la excepción. Nos vamos a enlazar con mi compañero reportero Chillons Reyes. Él precisamente se encuentra en la garita peatonal de Mexicali. Adelante, Chillons, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué nos tienes?
¿Qué tal, Estefanía? Te saludamos con mucho gusto en la cámara, Alberto Plata, y como lo comentas, nos encontramos aquí en la zona de la garita peatonal El Mexicali, donde hasta el momento no se ha registrado ningún caos, ningún percance en comparación de otras fronteras acá en México. Hasta el momento, de acuerdo las autoridades municipales, así como también los representantes de los albergues migrantes, detallan que se registra pues un orden específicamente tras el llenado de solicitud a través de la aplicación CBP One, que déjame comentarte, Estefanía, que muchos de los migrantes ya les han notificado por parte de esta aplicación que les ha sido obviamente aceptado, y obviamente las próximas horas estarán ingresando aquí en esta zona para cruzar hacia el otro lado de la frontera de manera legal. Por otra parte, el proceso que está realizando el municipio de Calexico para recibir a las decenas de familias consiste en la instalación de una unidad móvil que funcionará como centro de atención al migrante, pues para asesorar a las decenas de familias en llegar a su destino, pues a algunos condados del norte de Estados Unidos, y sobre todo pues realizar los trámites correspondientes. Para finalizar, algo que se está evidenciando desde el día de ayer específicamente, que conductores que realizan la fila para cruzar hacia el otro lado por la calle Colón, lo que han denunciado específicamente es, por medio de imágenes y fotografías, es que pues traficantes de personas, coloquialmente como se les conoce como polleros, pues han cruzado a decenas de personas por el cerco fronterizo que se puede observar con imágenes de Alberto Plata. Sin embargo, pues una vez que cruzan los migrantes este cerco, pues son detenidos por la Border Patrol, donde pues esto se ha registrado desde el día de ayer específicamente alrededor de más de 6 cruces de manera ilegal que se han registrado tan solo en esta zona, que es muy transitada específicamente para cruzar hacia el otro lado de la frontera de manera vehicular, Estefanía. Gracias, Chillons, como siempre, por tu reporte desde Mexicali, desde la capital del estado de Baja California. Muy buenas tardes, Chillons. Y bueno, ¿cómo se vive este panorama en estos momentos? Podría decir que hay más de 30 medios de comunicación, no solo de nuestra región, sino a nivel internacional, los que se encuentran, al igual que nosotros, transmitiendo en vivo en este día histórico a 2 horas con 30 minutos de que finalice el título 42, esta orden de salud pública que permitía expulsar de inmediato a cualquier persona que ingresara de la vía ilegal. ¿Qué es lo que pasará? Bueno, entrará nuevamente el título 8, en los que los migrantes sí tendrán la oportunidad de presentar su caso ante un juez, pero ellos están aquí con la falsa idea de que van a cumplir el sueño americano. No se pierdan nuestros diversos espacios informativos, porque vamos a llevarles a cabo una cobertura especial, sobre todo en punto de las 9 de la noche. Estése muy al pendiente de todas nuestras redes sociales, ya que por ahí también vamos a estar transmitiendo en vivo todo lo que ocurra, los ejercicios de prevención y el posible cierre de garitas, el cual desmintió ya CBP. Gracias nuevamente por acompañarnos y muy buenas tardes.